Asesoría jurídica. Derechos. Deberes. Mecanismos de participación. El consultorio llega a su casa en Enroque Jurídico. Bienvenidos nuevamente a su programa de Derecho, Enroque Jurídico. Hoy estamos en compañía nuevamente de nuestros colegas y amigos Eduardo Gómez y Santiago Bedoya y su servidor Carlos Felipe Restrepo. Hoy, al igual que en los programas anteriores, seguiremos desarrollando las acciones constitucionales que nos sirven para hacer valer nuestros derechos y que hemos aprendido tanto para no ver vulnerado estos por las entidades públicas o por los particulares. Por lo tanto, hoy abordaremos el tema desde una acción demasiado importante, desde lo que es la colectividad, es decir, cuando vemos derechos vulnerados, no a un solo individuo, sino a una generalidad de personas o una pluralidad de las mismas. Por lo tanto, empezaremos a abordar lo que se conoce como acción popular, la cual está estatuida en su artículo 88 y desde ahí empezaremos un análisis constitucional, legal y miraremos los parámetros mínimos que se exigen para poder hacer valer nuestros derechos a través de dicha acción. Entonces, como siempre, pues iniciemos con una somera lectura de lo que trae la Constitución para poder entrar en materia y empezar a desarrollarlo. Eduardo. Sí, así es, Carlos. Para nuestros queridos televidentes, vamos a hacer una lectura pequeña de lo que trae el artículo 88 en la Constitución Política de Colombia. ¿Qué dice este artículo? Dice: la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moralidad administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Es decir, viene este artículo a decirnos que es una acción que se puede ejercer con el fin de proteger derechos e intereses colectivos. Esa es la característica principal de la acción popular. Claro, Eduardo, realmente es muy importante destacar que la Constitución se preocupó desde 1991 en tener en cuenta que si bien existen acciones, como ya lo hemos venido viendo, para las personas en específicos y sus derechos particulares, también existen acciones para proteger los derechos colectivos. Sin embargo, hay que aclarar de que si bien esta acción va constituida por el artículo 88 y desde allá se puede entender, tiene que regularse, como la mayoría de las acciones que hemos visto. Todas las acciones vienen por decreto o por ley para poderlas reglamentar en Colombia, por lo que existe una norma, en este caso la 472 del 98, de 1998, quien instituye precisamente la acción popular. En su artículo segundo nos da claridad y reza de la siguiente manera: son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Listo, bueno, entonces yo creería que ya hay suficientes elementos sobre la mesa, tanto desde lo que es la Constitución y de lo que es la ley, de qué es una acción popular. Entonces, empecemos con lo primero, y yo creo que es con lo que tenemos que hacer más énfasis y claridad. Cuando hablamos de colectividad, porque ya dijimos que es una acción colectiva, pero entonces, ¿qué es una colectividad? ¿Será que 2 personas es una colectividad? ¿O será que 3? ¿O será que 4? ¿O si la norma exige un mínimo o un máximo de personas para poder impetrar la acción? Con la finalidad de que una vez sabiendo y definiendo colectividad podamos entrar en materia de cuáles son los derechos de esos mismos. Claro. De todas maneras, para poder definir ese grupo, habría que mirar en los casos de que esto trabaja sobre los derechos que, como lo dice el profesor Bejarano, son de todos y de nadie al mismo tiempo.
¿Por qué pasa esto? Porque no estamos hablando de derechos individuales de cada una de las personas, sino que son estos derechos como por ejemplo el medio ambiente, la salubridad pública, derechos que si bien a todos nos importan, porque nos tienen que importar, no puedo decir que yo sea el único vulnerado. De ahí que sea una pluralidad. Muy bien lo que dice Carlos. Pueden ser solamente 2 personas. ¿Será que con 2 personas hay colectividad? Exacto. Entonces, lo que pasa es que tenemos que hacer un énfasis en los derechos o los intereses que se vulneran, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, del derecho al ambiente sano, ¿quién puede verse interesado en que se le respete el ambiente sano? ¿Santiago como persona o Santiago y el señor Carlos como personas interesadas en que se respete? Entonces ahí vemos la importancia de clasificar la colectividad. La colectividad no tiene que ser todo, en este caso San Pedro de los Milagros, todas las personas, sino un grupo de personas que sientan que sus derechos colectivos están siendo vulnerados. Es decir, yo pensaría que para dar claridad en este aspecto, es decir, hablamos de una pluralidad de personas determinada que se veía afectada frente a derechos indeterminados. Para aterrizar de pronto más la idea, para que no quede tan en el aire, o sea, cuando hablamos de derechos indeterminados no es porque los mismos no estén estatuidos o no estén desarrollados, sino que no podemos decir que la afectación es única y particular de esa persona, sino que todos aquellos que se encuentren, pongamos un ejemplo, de pronto para aterrizar más la idea, digamos en el evento de un derecho vulnerado como el medio ambiente, porque una entidad, sea pública o privada, me está de pronto arrojando desechos tóxicos que afectan la salud, que afectan el medio ambiente, tenemos que entrar a decir de que ese derecho no es exclusivo de Santiago, que vive en la zona, ni ese derecho es exclusivo de Edward, sino de todas aquellas personas que se encuentran dentro de esa zona, que son determinadas, pero que el derecho en sí es indeterminado, porque es un derecho que compromete a la pluralidad o al colectivo de esa unidad. Claro, ahí de pronto para finiquitar esa precisión, diríamos, puede que una sola sea la persona que impetre la acción. Es decir, solamente una persona está viendo que un derecho colectivo o un derecho... Lo que pasa es que esto se maneja más que todo con los derechos, lo que manejamos como los derechos de tercera generación, no haciendo alusión en jerarquía, sino en tiempo en que aparecen históricamente, los DESC, los llamados derechos ambientales, culturales y sociales. Este tipo de derechos que se presentan son realmente importantes y en el caso en particular, el que pones vos, el ejemplo que pones vos, Carlos, es muy importante aclarar. Tenemos una colectividad de personas, no sabemos quiénes son, pero sabemos que están determinadas en un grupo de afectados y esas personas tienen derecho a un medio ambiente sano. Incluso todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, pero obviamente en casos particulares se mirará dependiendo de la localidad donde suceda. ¿Una sola persona puede impetrar la acción? Perfectamente. Y los demás, a su medida de que vaya avanzando dicha acción, como se verá más adelante, pues podrán ir coadyuvando. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es el mínimo? Porque entonces ya dijimos que una sola persona, pero esa sola persona titular sola ella del derecho en representación propia, o tendrá que aducir dentro de la misma acción que representa a demás personas, porque recordemos, nuevamente, es colectivo. No, claro, es que hablamos de la colectividad. Si una sola persona inicia la acción es porque hay un grupo afectado. Solamente que no tiene que ir todo el grupo a presentar la acción. ¿Qué pasa? Y hay que hacer una diferenciación importante y con esto hay confusión muy a menudo y es con la acción de grupo, que ya la trabajaremos más adelante, en la cual sí se requiere un mínimo de personas, que son 20 personas, así la acción la ejerza una sola. Ese mínimo es de 20, pero para la acción de grupo. Para la acción popular, ese mínimo no está establecido en la ley ni en la Constitución. También hay que recordar que una de las características más importantes de la acción popular es que es una acción que se debe ejercer con el fin de prevenir un daño o de que si ya se causó el daño colectivo, se reviertan los efectos de ser posible de ese daño. O sea, resarcitoria. Exacto. O sea, tiene 2 características, preventiva o resarcitoria. Ahí vemos entonces una diferencia muy importante a las acciones que ya hemos venido trabajando. Trabajamos la acción de tutela, una acción que era preventiva, que en este caso sí, claro, es preventivo antes de que ocurra un daño inminente,
pero también vamos a tener una acción que es resarcitoria, que recordemos que en la acción de tutela no era posible cuando ya el daño se había generado, porque ya había que acudir a otras instancias como era la jurisdicción ordinaria. Afortunadamente, en esta acción popular se abarca la posibilidad de resarcir el daño, es decir, devolver todas las condiciones dentro de lo posible a su estado original para que los afectados no sigan siendo afectados con esa consecuencia negativa que se produce. Listo, entonces en ese orden de ideas ya abarcamos el primer elemento que se requiere para una acción popular, y es de que estamos hablando de una colectividad. Ahora bien, ¿será que la ley exige de pronto un requisito adicional para yo presentar dicha acción? ¿O simple y lisamente se requiere de que exista una afectación e inmediatamente yo impetre la acción contra la entidad pública? Bueno, es desafortunado el hecho de que para impetrar una acción popular la ley nos exija que se deba hacer un requerimiento previo a la entidad o a la persona que está afectando ese bien o ese interés colectivo, ese derecho colectivo. Ese requerimiento se debe hacer antes de yo iniciar la acción popular. Hay una excepción que es, por ejemplo, cuando la vida de la persona que va a interponer la acción popular está en peligro. Ahí sí no tendría que agotar ese requisito de procedibilidad, ese requerimiento a la administración, pero es el único caso donde no habría lugar a ello. De resto, siempre vamos a tener que agotar ese requisito. Decimos desafortunado porque, hombre, como se busca proteger un bien colectivo, un interés colectivo, un derecho de muchas personas, de varias personas, pues entonces se está perdiendo tiempo al hacer ese requerimiento. Sin embargo, la ley lo exige y hay que hacerlo. Para darle mayor claridad y para hacer una explicación más histórica del por qué esto se vuelve necesario, cabe resaltar que en un inicio no era necesario. Es decir, cuando hablamos de la ley 472 del 98, en su artículo 10º de hecho expresaba que era opcional. Es decir, se podía hacer un requerimiento a la administración, a las entidades administrativas, a las entidades públicas, para que protegiesen estos derechos, pero no era necesario. ¿Qué pasa? Con la entrada del CEPACA, es decir, el Código de lo Contencioso Administrativo y el Código Administrativo, se cambia esta concepción y se vuelve necesario, se vuelve una obligación antes, es decir, un requisito de procedibilidad, tener que hacer el requerimiento a las debidas administraciones, y como dice el compañero Edward, es desafortunado. Es desafortunado porque de una u otra manera sí se está perdiendo tiempo, y si se va a hacer una acción tan efectiva como es la acción popular, pues no deberían dársele largas mediante este tipo de requerimientos. Claro está que existen las excepciones cuando hay daños inminentes. Ahora bien, desde una opinión ya de carácter particular y como litigante, pensaría yo de que si bien es cierto, hay un requisito de procedibilidad para acudir a esa instancia de poder hacer uso de esa acción constitucional, porque ese requisito de procedibilidad tiene sin una sola finalidad. ¿Y cuál es? De que la entidad que está causando el daño tome las medidas pertinentes y preventivas a evitarlo sin necesidad de acudir ante la jurisdicción. Pensaría yo de que ese requerimiento no solamente es como requisito de procedibilidad por parte de la persona afectada, sino que la entidad como tal está en la obligación de acatar y de tomar las medidas preventivas, eficientes y oportunas para evitar el daño. Porque entonces no tendría sentido de que yo haga un requerimiento, de que la entidad me dilate el requerimiento, de que no me atienda el requerimiento, que se me demore en tomar la medida para que luego se me materialice el daño. Es decir, la entidad también con esa norma tiene un llamado, y es a la responsabilidad que tiene contra los administrados. Claro, no, ahí para hacer esa precisión, vos tenés toda la razón. Precisamente la ley trae ese requerimiento tratando de evitar tener que acudir a la acción popular cuando la administración se entere de que evidentemente hay una afectación. Lo que pasa es que no podemos partir de la base que la administración quiera afectar un derecho público o un derecho colectivo. Lo que hay que partir de la base es que desde que se entere de que existe esa amenaza o desde que existe ese daño, pues va a hacer todo lo posible porque deje de pasar o resarcirlo como tal. De pronto la ley, buscando minimizar los efectos, los daños colaterales que pueda llevar ese requerimiento, le ha dado un trato preferente a la acción popular.
La acción popular debe resolverse preferentemente, es decir, si en el despacho judicial del juez que conoce de esa acción popular hay otras acciones, hay otros procesos, debe pararlos. Hablando en palabras llanas, ¿cierto? En palabras, debe parar esos procesos y darle solución a la acción popular preferentemente. Teniendo en cuenta que existen las excepciones que son más preferentes que esta, como la acción de La acción tutela, de la tutela, habeas por corpus ejemplo. y la acción de cumplimiento, Así es. que son acciones que algunas se han visto, otras se desarrollarán más adelante, pero que tienen unas finalidades un poco más específicas y de pronto sí son más inmediatas. Pero lo que dice Eduardo es totalmente cierto. Esta es una acción que se va a desarrollar siempre con mucha más eficacia que cualquier acción de carácter civil. Entonces, señores, reunimos y desarrollamos dos requisitos esenciales: colectividad y requisito de procedibilidad. Ahora bien, la pregunta que surgiría, y que yo sé que al televidente también le surge, y es, entonces yo para impetrar una acción popular necesito de un formalismo, de un protocolo específico. ¿Será que requiero de abogado? ¿Será que necesito una asesoría previa técnica para yo presentarla? ¿O será que cualquier ciudadano en la medida de sus capacidades puede presentarla? Bueno, hay dos situaciones. La primera, no necesita abogado. Esta acción popular la puede ejercer cualquier persona sin necesidad de que un abogado titulado lo represente o haga la demanda. Lo puede hacer, puede buscar un abogado tranquilamente, pero la ley no lo exige. Y segundo, que es otra característica muy importante de la acción popular, es que nunca caduca. Es decir, las acciones de cualquier índole tienen un periodo para ejercerse. Si no se ejercen dentro de ese periodo, se pierde. La caducidad es eso, es perder no el derecho, sino la oportunidad de actuar. La ¿cierto? acción como la tal. acción se pierde, ya usted no puede actuar. En la acción popular esa acción nunca se pierde, nunca caduca. Entonces esos son los dos puntos importantes del formalismo. Usted puede presentarlo en cualquier momento y sin necesidad de un abogado que lo represente. Claro que sí. Hay que hacer la claridad de que las personas que de pronto estén interesadas en leer la ley 472 del 98 van a encontrar que existía una caducidad de 5 años. Esa caducidad, por orden de la Corte, se declaró inexequible, porque no se debe entender de que la acción va a tener una caducidad de 5 años cuando hay acciones que inminentemente se pueden reparar o resarcir con posterioridad. Por lo tanto, no es del recibo de que posterior a 5 años haya caducidad. No tiene caducidad. La otra cuestión, y que es muy importante resaltar frente a las acciones populares, es que cuando se presenta la demanda, cuando se presenta esta solicitud como tal, esta acción, no se necesita que vaya dirigido contra una persona en específico, algo que de por sí ya es extraño. ¿Y por qué puede pasar esto? Porque puede que haya un derecho que está siendo vulnerado, pero no conocemos quién lo está vulnerando o qué conjunto de quiénes, grupo de personas, ya sean naturales o jurídicas, o en la misma administración, que lo estén vulnerando. Por lo tanto, basta con presentar la acción manifestando el derecho que se está vulnerando de la colectividad sin necesidad de hacer específica a la persona. O sea, lo que llamaríamos la parte accionada. No es necesario identificarla plenamente. Bueno, de todas maneras, de pronto antes de avanzar, yo sí quiero hacer una claridad importante en lo que se ha venido hablando. Y es de que si bien es cierto, la acción no requiere abogado. Siempre se asesora, y dentro de las instalaciones de enroque jurídico siempre ha sido una política. Y es de que siempre cuando se esté vulnerando un derecho, cuando se están viendo flagelados en los derechos que ustedes como televidentes tienen, lo más recomendable es siempre buscar la asesoría de un abogado. ¿Por qué razón? No porque no se puede impetrar como lo dice la norma, lo puede impetrar sin abogado, sino que el abogado para eso está, porque tiene la formación, tiene el conocimiento de cómo guiar, de cómo generar los parámetros para que ese derecho que se está viendo afectado pueda salir avante ante un juez constitucional. Es decir, cuentan con la garantía técnica de que un abogado puede salvaguardar y ayudar a salvaguardar esos derechos flagelados. Ya haciendo esta claridad, de pronto voy a acotar en algunos puntos, como el tema de lo que es la caducidad y como el tema de lo que es de que no requiere personas determinadas.
En esos dos puntos hay que tener en cuenta. Entonces, primero, ya sabemos de que no hay caducidad, por lo que decía Eduard y por lo que estaba también acotando Santiago. Y es claro, ¿cómo va a tener caducidad un derecho que en el tiempo se puede seguir perpetuando? Porque no quiere decir que porque el derecho hoy esté vulnerado va a cesar en 1, 2, 3 años. Puede que el derecho siga siendo vulnerado alrededor de 6, 7, 8, 10 años, y por eso es importante este tipo de acción, porque ya la ley lo prohibió, el legislador vio de que hay ciertos derechos que se tienen que proteger, no importa el término. Uno, por eso no va a haber caducidad y por eso la Corte ya se manifestó inexequible el término de 5 años con la reglamentación anterior. Y de frente a que la persona es indeterminada, pues es obvio, porque es que muchas veces podemos decir, bueno, hombre, yo vivo al lado de una quebrada y estoy empezando a percibir malos olores. Y empiezo a percibir de que las aguas vienen más negras, vienen más contaminadas, pero yo no sé realmente, en principio, qué la está causando. Pero yo no puedo esperar, ni estoy en la obligación de ir a investigar primero para luego poder tutelar mi derecho. Yo hoy lo hago tutelar a través de lo que es la acción popular y posteriormente es el juez el que tiene la obligación en coadyuvancia del particular y del colectivo que sea afectado, con las pruebas que se alleguen, de identificar quién es el que está causando dicho daño. Entonces, son elementos que hay que tener muy claros y por eso nuevamente insisto, de que esos derechos en principio los puede detectar más fácil y los puede concretar más sencillamente en lo que es la acción un abogado. Por lo tanto, es recomendable siempre buscar la asesoría de su abogado de confianza. Claro, eso es realmente muy importante, hay que dejar claridad en algo. La idea no es ejercer una acción por ejercerla, la idea es buscar que al ejercer una acción nuestros derechos, ya sean mis derechos personales o ya sean los derechos de los colectivos, puedan ser tutelados, puedan ser protegidos efectivamente. Y qué mejor que profesionales en las materias para poder llevar, encaminar todo tipo de reclamación, todo tipo de acción precisamente a ese fin. Entre otras, y cuando hablamos de colectivos, me parece importante y no podemos olvidar que también el Ministerio Público tiene que generar cierta intervención dentro de estos procesos. O sea, miren hasta qué punto es relevante y hasta qué punto esto no es una acción cualquiera de alguien preguntando, o sea, esto no es un derecho de petición como lo habíamos visto, o no es una acción donde un particular solo quiera su derecho, no, es algo de tanta trascendencia y por eso es recomendable hacerlo tan bien hecho que hasta el Ministerio Público tiene que intervenir, porque se supone que él es el que protege los derechos de esas colectividades. Incluso otras entidades llamadas a proteger los derechos o los intereses que hayan en juego. Por ejemplo, si se está contaminando una quebrada, pues entonces se llamarán a las entidades encargadas de la protección del medio ambiente. Como Corantioquia, por decir algo. Por ejemplo, en este sector, claro, es llamar precisamente a las personas que están más interesadas. O sea, quienes están encargados de velar por esos derechos. Entonces, yo creería que queda solamente faltando un elemento, y es dar la claridad, es si la acción popular el juez la va a conocer perpetuamente o si tiene un término para resolverla y de ser el caso cuál es el término, porque también hay que tener en cuenta, y como lo dijo Santiago al inicio del programa, cuando decimos que hay acción popular puede iniciarlo uno y posteriormente se pueden ir adheriendo otras personas que se vean afectadas. Entonces, ¿qué pasa si al momento del fallo solamente yo como afectado me doy cuenta qué puedo hacer, si me puedo adherir o si esa sentencia tiene efectos frente a las personas que no comparecieron? ¿Y cuál es el término de traslado y de conocimiento del juez constitucional para tutelar? Porque recordemos que ya dijimos y ya habíamos definido en programas anteriores qué es tutelar, que no siempre va relacionado con la acción de tutela. ¿Cuánto tiene el juez para tutelar mis derechos? Claro, vos estás planteando un tema muy importante y hay que dejar claridad sobre eso, la coadyuvancia. La coadyuvancia es la colaboración que yo quiero prestar como persona que me siento afectado o incluso interesado, porque es que no tengo que ser afectado. Como estamos hablando de derechos colectivos, el colectivo hace parte mía aunque yo no esté directamente afectado. Yo puedo ayudar a que un grupo de personas determinadas
puedan, por ejemplo, tener derecho a un medio ambiente sano, porque soy ambientalista o porque soy una persona altruista a la que le interesa que esto se vea reflejado. Entonces, cualquier persona puede colaborar en el proceso. Ahora, cuando hablamos de contra quiénes o a favor de quiénes se tienen los efectos, pues tenemos que recordar que son derechos colectivos. Es decir, cuando el juez hace el fallo, toma la decisión en sentencia, pues entonces lo que él hace es, de alguna manera, cuando efectivamente tutela los derechos, obligar a que una de dos, o se proteja el derecho, por lo que al proteger un derecho colectivo, todos inmediatamente los afectados se van a ver beneficiados sin exclusión alguna, o resarcir las situaciones a su situación original, es decir, resarcir el daño a como estaba antes de que ocurriera. Retrotraer. Exacto, si fuera posible, porque es que hay que ser específicos. Claro. Hay daños imposibles de reparar. Estamos hablando, por ejemplo, en riesgos ambientales, por ejemplo, que se seque una quebrada, es algo trágico, pero es algo que sale de las manos de un juez, por más de que tenga potestades. Luego, no sería posible volver a traer una quebrada a renacer unos nacimientos que ya no existen. Entonces, en conclusión, ¿cuáles serían los efectos? Contra todos los que se vean afectados. Y entonces, ¿cuál sería el término para conocer de la acción? 1 día, 2 días, 5 días, 10 días. ¿Cuál es el trato que se le da a esto? Bueno, lo que pasa es que la acción popular, como es una acción que busca proteger y no resarcir, porque para eso ya tendríamos otras acciones, como lo veremos más adelante. Entonces, en este caso, en realidad no importa quién se integra en la demanda, sino los efectos de ella. Es decir, cuando el juez que está tutelando esos intereses emite una sentencia, esa sentencia tiene efectos generales. Erga omnes. Erga omnes. Entonces, esos efectos generales deben integrar a la comunidad en general. Volvemos al tema de la quebrada. No es que se esté protegiendo el derecho de la persona que vive al lado de la quebrada, sino el interés colectivo de todas las personas que se benefician de ello. Entonces podríamos también entender que son personas indeterminadas a las que se estaría protegiendo con la sentencia. Cuando el término de traslado, si es al que te refieres, son 10 días. Son 10 días el término de traslado para este tipo de acción. O sea, es muy ágil. Exacto, sí, es muy expedita. Se le dan 10 días a la persona o a las personas o a las entidades que se supone están posiblemente vulnerando, y estas personas podrán presentar pues lo que sea la teniente a dar la respuesta de si o si no se habían dado cuenta, si pueden allanarse, entre otras, a proteger esos derechos, y posteriormente el juez dará el fallo, ¿cierto? Perfecto. De forma inmediata, porque se entiende que es una acción célere, es una acción que no se hace esperar porque hay que proteger un derecho colectivo, y por lo mismo pues se tendrá que hacer en ese margen de inmediatez. Bueno, pero entonces, ¿qué pasaría en los eventos donde el fallo sea negativo? ¿Qué ocurriría en ese evento? O sea, yo me veo afectado, interpongo la acción, de pronto no sin asesoría, no conozco realmente qué son los elementos que tengo que probar dentro de la acción para que el juez pueda tutelar, es decir, tengo una deficiencia probatoria, claro, o no logro demostrar la colectividad. ¿Qué pasa en ese evento? Pese a que el daño sigue, la vulneración a ese derecho va a seguir, pero el fallo no es favorable a los intereses que estoy buscando. ¿Qué pasa con ese fallo? ¿Será que no puedo volver a presentar la acción o la puedo volver a presentar? Vos decís algo realmente muy importante. Vamos a dejar claridad de una vez en el programa de algo llamado cosa juzgada. ¿Qué es cosa juzgada? Cuando un fallo se dio, ella tiene que respetar y sobre el asunto no se va a volver a tocar. Es decir, el tema queda zanjado. Eso es cosa juzgada y es importante porque da seguridad jurídica, porque yo no puedo estar presentando la misma acción una y otra vez. Pero pasa algo particular con las acciones populares. En las acciones populares la cosa juzgada no opera, es una excepción. ¿Qué significa esto? Que aunque el fallo sea negativo, por lo que vos decís, puede que falten pruebas, puede que no haya tanta pericia al momento de generar la acción. Entonces, el derecho quedaría desprotegido eternamente porque una persona de forma bajo una ineptitud o bajo una falta de experiencia y conocimiento no logró efectivamente demostrar que se podía tutelar el derecho. No, o sea, eso lo prevé precisamente, eso ya se prevé en la normatividad colombiana y se expresa que la
La acción, en este caso popular, se podrá presentar cuantas veces fuese necesario sobre el mismo tema, siempre que hayan circunstancias nuevas, motivos nuevos, pruebas nuevas, etcétera. Es decir, no hay cosa juzgada. Y advertir que, al igual que como lo tratamos en programas anteriores al respecto de la tutela, la acción popular no solo se puede presentar contra entidades de derecho público, sino también contra particulares, que con su actuar o con su omisión también estén afectando derechos colectivos que ya han sido pues nombrados, una lista de ellos, el ambiente sano, el buen nombre administrativo, la sana competencia, etcétera, etcétera. Listo, perfecto. Entonces, yo creería, señores, de que hemos logrado abordar de una manera coherente y sistemática lo que es una acción popular a grandes rasgos. Es decir, no creo que al televidente en este momento le quepa la menor duda de cómo debe interponer una acción popular, a quién se debe dirigir, contra quién se debe dirigir y quiénes son las partes o intervinientes dentro de este proceso, aunado a cuáles son los términos y cómo se debe efectuar dicha acción. Carlos, me gustaría Claro. dejar una claridad en a quién, y es que se nos pasa una cuestión importantísima y es la competencia. ¿Quiénes son los jueces competentes? Porque es el juez el que efectivamente conoce de las acciones populares. Cuando hablamos de las acciones populares, y como bien lo dice Eduard, no solo es contra entidades de carácter público, sino que también puede ser contra particulares, Claro. ¿cierto? Entonces, cuando presentamos una acción contra particulares, los competentes son el juzgado del circuito. Tenemos juzgados de circuito en primera, ¿cierto? Y sigue pues el lineamiento superior jerárquico. Pero cuando hablamos contra las entidades públicas, la competencia será ante los tribunales administrativos, ¿cierto? Así es. Entonces, para que quede claridad, Claro. si una persona quiere presentarlo, lo podrá presentar en estas entidades correspondientemente, en este tipo de juzgados. Al igual, en caso de duda, no olvide frecuentar su abogado de confianza Totalmente importante. para que tenga una mejor asesoría, un lineamiento y no ocurra de que de pronto la acción sea rechazada, no porque se la vayan a devolver porque se la remiten, sino para que no pierda tiempo de pronto impetrándola ante entidades no competentes. Entonces, los esperamos en nuestro próximo programa de Enroque Jurídico, donde seguiremos abordando temas de interés para la comunidad y en donde podrán ustedes, a través de las redes sociales que aparecerán en pantalla, escribirnos y seguirnos en caso de que tengan alguna inquietud y, de ser el caso, resolverlo al interior del programa y tratar el tema a fondo. Muchas gracias y los seguimos esperando solo por San Pedro TV.